Kilómetro muerto, la maldición del Rally del Chaco. Capítulo 1. La caravana del polvo. Nunca pensé que algo como el Rally del Chaco podría terminar en tragedia. Para nosotros era una excusa perfecta: polvo, cerveza fría, calor abrasador y unos días lejos de todo. Era nuestro ritual de cada julio. Pero este año todo se salió de control. Me llamo Leo, y soy el único que volvió. No me crean si no quieren, yo tampoco lo haría si no lo hubiera vivido. Salimos un miércoles al mediodía, 5 en total, Bruno al volante, Rafa con su infaltable conservadora en la mano, Elías metido en su buzo con capucha, Tavo con su sombrero de ala ancha, y yo en el asiento de atrás, grabando algunas tomas para subir a Instagram. La camioneta parecía un horno, y la ruta era una línea infinita de asfalto que pronto se convertiría en tierra roja. Este año nos vamos al kilómetro 31, anunció Bruno de golpe, mirando por el espejo retrovisor con esa sonrisa que siempre usaba cuando planeaba algo turbio. ¿Qué hay en el 31? Preguntó Tavo, escupiendo por la ventana. Un tramo viejo, cerrado desde el 2004. Dicen que es más salvaje, sin controles. Ideal para acampar sin que nadie joda. ¿Y por qué lo cerraron? Pregunté yo. Accidente. Un auto se salió del camino, nunca encontraron al copiloto. Pero seguro es puro cuento, respondió, abriendo otra cerveza. Yo no dije nada. El Chaco tiene esas cosas, historias que flotan como el calor sobre la tierra, que uno escucha de chico pero nunca termina de creer. Igual, seguimos. A eso vinimos. Pasamos la última estación de servicio grande en Pozo Colorado y entramos a un camino de tierra que parecía tragar las ruedas. Polvo en la garganta, ramas golpeando los vidrios, y ese silencio espeso del monte chaqueño, donde los sonidos no rebotan, se quedan atrapados en la espesura. Antes de llegar al kilómetro 31, vimos un hombre parado al costado del camino. Alto, con una túnica sucia y un sombrero de paja tan viejo como el Chaco mismo. Nos hizo una señal con la mano, no pidiendo ayuda, más bien como advirtiendo algo. «Mira ese loco», dijo Rafa, bajando la ventana, ¿Querés una birra? El tipo no respondió. Solo señaló hacia adelante y dijo algo que no entendimos. Parecía guaraní o algún dialecto más viejo. ¿Qué dijo? Preguntó Elías, incómodo. «Ñembo sara indovaley inaupepe». O algo así, respondió Tavo. Creo que quiso decir que no hay que joder por ahí. Dale, no seas cagón, soltó Bruno, pisando el acelerador. ¿Desde cuándo le hacemos caso a los loquitos del camino? Y así fue como nos internamos. Kilómetro 31. El sol se puso más rápido de lo normal. O eso me pareció. El GPS dejó de funcionar. La música empezó a fallar, con estática en temas que ni eran de la playlist. Pero ninguno lo mencionó. No queríamos romper la emoción del plan. Esa noche armamos campamento cerca de una curva abandonada. Silencio absoluto. Nada de gritos, ni risas de otros campamentos, ni motores en la distancia. Solo nosotros, y el monte. Todavía recuerdo la frase de Tavo antes de dormirse: «Che, ¿y si mañana seguimos hasta el final del tramo? Capaz todavía hay rastros del accidente». Y así comenzó todo. El rally, la joda, la desaparición de mis amigos, y el regreso a un lugar que, estoy seguro, no figura en ningún mapa oficial. Capítulo 2. El árbol de las moscas. El amanecer en el Chaco tiene algo inquietante. No hay canto de gallos ni sonido de autos. Solo un calor pegajoso que llega antes que el sol y ese silencio seco, como si el aire esperara que algo pase. Desayunamos lo que quedaba de pan con mortadela, aún medio dormidos, y Bruno ya estaba insistiendo con seguir más adentro. «Hay un tramo viejo que no está marcado en los mapas», dijo. «Dicen que se hizo para pruebas internas y que los equipos lo abandonaron por mala suerte». Nadie se opuso. Creo que a esa altura, todos estábamos envueltos en la emoción de descubrir algo prohibido. Fue Elías el que, por primera vez, dijo lo que no queríamos oír.
Anoche tuve un sueño raro. Escuchaba como motores apagándose uno por uno, y alguien me hablaba desde atrás del monte. Nos reímos. Porque eso hacíamos. Reírnos para no pensar demasiado. Cerca del mediodía, el calor era infernal. Los cactus parecían derretirse y el polvo nos cubría los brazos como una segunda piel. Íbamos avanzando por un tramo estrecho, lleno de yuyales altos y ramas secas cuando Bruno frenó de golpe. «Paren. Me revienta la vejiga». Saltó de la camioneta y caminó hacia un árbol torcido que sobresalía solo en medio del terreno, cubierto de insectos negros. Rafa y Tavo también bajaron, por imitación. «De paso orinamos todos y seguimos», dijo Tavo. Me quedé en la camioneta, igual que Elías. Él tenía los ojos cerrados, como rezando en silencio. Yo solo miraba el GPS inútil y la brújula del tablero que giraba sin sentido. De repente, escuchamos el grito. No era un grito de dolor, ni de susto. Era uno de esos gritos secos, cortos, como cuando alguien se tropieza. Seguido de un golpe sordo, como carne mojada contra tierra. Salimos corriendo. Rafa y Tavo estaban ahí, con cara de piedra, mirando el árbol. Bruno ya no estaba. ¿Dónde está?, pregunté, buscando alrededor. Estaba acá hace un segundo, dijo Rafa, tragando saliva. Se fue atrás del árbol, dijo Tavo. Pero no volvió. Me acerqué al árbol. Era un algarrobo retorcido, seco, cubierto de moscas negras que zumbaban como si cuidaran algo. Fui rodeándolo, paso por paso, y nada. Detrás no había más que monte cerrado. Ni huellas. Ni pisadas. Ni señales. Bruno. Grité, pero fue como gritar bajo el agua. No había eco. No había respuesta. De pronto, Elías apareció con el celular en alto. No hay señal, pero miren esto. Nos mostró la pantalla. Había una foto. Una foto que ninguno recordaba haber sacado. Era de anoche. Se nos veía a los 5 sentados, y al fondo, entre las sombras del monte, se distinguía una silueta. Alta, delgada, como si alguien nos estuviera mirando desde la oscuridad. Nadie dijo nada. No era momento para chistes. Tiene que estar por acá, dije. Pero ya sabíamos que no. No había rastros. No había ruidos. Solo un árbol cubierto de moscas y el zumbido insistente que no se detenía. Bruno se había ido. Desaparecido a plena luz del día. Y por primera vez, el rally nos pareció lo que realmente era, una excusa para entrar a un lugar del que no todos vuelven. Capítulo 3. Zanja de sombras. Después de la desaparición de Bruno, el aire cambió. Ya no olía a tierra y sol, sino a algo más rancio, más denso. Como si el monte estuviera fermentando en silencio. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sentíamos, algo nos estaba mirando. No puede haberse ido así nomás, dijo Rafa, por 10ª vez, caminando en círculos alrededor del árbol. Tenía los ojos rojos, no sabíamos si de calor, de miedo o de otra cosa. Yo digo que volvamos, soltó Elías de golpe. Deja la camioneta si querés, pero salgamos a pie si hace falta. ¿Y dejarlo acá? ¿A Bruno?, respondió Tavo, con un tono más amenazante que triste. No lo voy a abandonar. ¿Y si él ya nos abandonó?, gritó Rafa, ¿y si se fue por su cuenta para hacernos una joda? Nos quedamos en silencio. Todos sabíamos que Bruno no era así. Y mucho menos en medio del monte, sin señal, sin agua, sin nada. La discusión fue subiendo de tono. Rafa y Tavo casi se agarran a las piñas. Yo intenté calmar los ánimos, pero ya era tarde. Algo invisible nos había empezado a morder la cabeza, a dividirnos. Me voy, dijo Rafa, levantando su mochila y la conservadora. Me voy por el camino de vuelta. Si lo veo a Bruno, le parto esta cerveza en la cara. No seas imbécil, no tenés ni brújula, le gritó Tavo. No necesito brújula. Solo sentido común, que a vos parece que ya se te fue con Bruno,
respondió Rafa mientras se alejaba, caminando sobre la huella roja del polvo. Lo vimos alejarse por un rato. Yo casi fui con él. Casi. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Deberíamos haberlo seguido, murmuró Elías, nervioso. Espera, dijo Tavo. Fuimos tras él. El monte seguía igual de callado. Pero el camino ya no. A los pocos metros, nos encontramos con las huellas de Rafa, marcadas perfectamente sobre la tierra, hasta un punto donde simplemente desaparecían. Ni arrastre. Ni vuelta atrás. Ni señal de lucha. Solo un espacio en blanco, como si se lo hubiera tragado el suelo. ¿Escucharon eso?, preguntó Elías. Yo también lo oí. Un zumbido bajo, como de motor viejo. Pero no venía de lejos. Venía desde abajo. Me agaché. El polvo parecía moverse solo, respirando. Leo. Gritó Tavo de golpe. Giré y lo vi apuntando con el celular al monte. Había algo entre los árboles. Algo que se movía, pero no tenía forma. Era como una sombra borrosa, temblorosa, delgada, que avanzaba sin hacer ruido. «¡Corre!», me gritó. Y corrimos. Corrimos como si la tierra fuera a abrirse bajo nuestros pies. De vuelta al campamento. De vuelta a la camioneta. Pero cuando llegamos, el ambiente ya no era el mismo. La conservadora de Rafa estaba en el suelo. Cerrada. Y encima de ella, una lata de cerveza, abierta y helada. Alguien la había dejado ahí después que él se fue. Capítulo 4. El motor que susurra. Esa noche no dormimos. Nos sentamos los tres, Tavo, Elías y yo, alrededor de una linterna apenas viva, escuchando cómo el monte respiraba. ¿Viste la lata?, preguntó Tavo. Estaba fría. Como si la hubieran abierto hace minutos. Nadie contestó. Elías estaba con los ojos clavados en el monte. Murmuraba algo entre dientes, un rezo o una promesa. No pregunté. Yo me concentraba en lo que no se veía. Porque de pronto, me di cuenta de algo, el monte ya no tenía sonidos. Ni grillos. Ni aves. Ni viento. Era como estar dentro de una caverna de hojas, sellados por un silencio espeso. Cerca de las 3 de la mañana, lo escuchamos. Un motor. No uno moderno. Sonaba como esos motores viejos de los camiones que usaban para transportar ganado en los años 70. Tosco, irregular. Lejano. ¿Escuchas eso?, susurró Elías. Sí, dijo Tavo, parándose lentamente. El sonido venía del este, donde había una zanja profunda que bordeamos al llegar. Nunca supimos si era natural o hecha por el hombre. Algunos decían que era una trinchera de la guerra del Chaco. Tomamos las linternas y caminamos hacia allá. Yo no quería ir, pero las piernas me llevaban solas, como si algo dentro de mí necesitara saber que estaba llamando. Cuando llegamos, el motor ya no sonaba. Solo había un eco débil, como si el ruido estuviera escondido bajo tierra. Apuntamos las linternas a la zanja. La tierra se abría como una herida. En el fondo, entre raíces y sombras, algo brillaba. ¿Es un casco?, preguntó Tavo, bajando la linterna. No, dije. Es una máscara. Y lo era. Una máscara de metal, vieja, cubierta de barro, con agujeros para los ojos y una inscripción casi borrada, R17. Debajo de ella, sobresalía una mano real, seca, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro y no lo logró. Vámonos, dijo Elías, retrocediendo. Pero Tavo no se movía. Estaba clavado mirando algo más allá, hacia la línea de árboles. Entonces lo vi, había alguien ahí. Una figura parada, completamente inmóvil, entre los troncos. Tenía una luz en la mano. Y no era linterna. Era un faro encendido. Tavo dio un paso hacia la figura. «Bruno», gritó. Yo lo tomé del brazo.
No es él. No te acerques. Es Bruno, boludo, mira su remera. Es la del equipo. Gritó, sacándose de mi agarre. Corrió hacia la figura. Elías y yo gritamos su nombre, pero fue inútil. Apenas cruzó la línea de la zanja, la linterna de Tabo se apagó. El faro del ser también. Todo quedó negro. Cuando corrimos hasta el lugar, no había nadie. Ni rastro de Tabo. Solo la máscara, más limpia, como si alguien la hubiera tocado, y un pequeño objeto en el suelo. Era un sticker viejo del rally, gastado, que decía, edición 1992, solo los que vuelven lo entienden. Capítulo 5. El piloto ciego. Después de lo de Tabo, no dijimos nada. No hacía falta. Elías y yo nos quedamos ahí, con la máscara oxidada entre nosotros, como si fuera un ídolo maldito. Volvimos al campamento con las linternas temblando. La noche se había cerrado como una jaula. Cada árbol parecía tener ojos. Y cada sombra, intención. Elías ya no hablaba. Solo tarareaba una melodía suave y repetitiva. ¿Qué cantás? Le pregunté. Mi abuelo me enseñó, murmuró. Era del Chaco. Soldado. A las pocas horas, empecé a notar cosas raras. Él hablaba solo, se reía mirando el fuego apagado. Una vez se alejó al monte con su celular encendido, como si recibiera indicaciones de alguien. Cuando volvió, traía una radio antigua. ¿Dónde encontraste eso? Le pregunté. Estaba entre las ramas, envuelta en una bolsa, respondió con una sonrisa que no le conocía. Y está prendida. ¿Escuchás? Puso la oreja en el parlante. Yo no oía nada. Pero él sí. Dice que nos va a llevar. Que hay que correr para salir, dijo. Esa noche, la radio encendió sola. Emitía un ruido blanco, pero entre los estallidos, se filtraban voces, no corras por delante, no mires a los ojos, el polvo es ciego. Y después, una risa. Seca, como de un anciano con sed. Es él, dijo Elías, con la mirada perdida. ¿Quién? Le pregunté. El piloto ciego. Me contó una historia que su abuelo solía decir. En una de las primeras ediciones del rally, un piloto desapareció. Nunca encontraron ni el cuerpo, ni el auto. Dicen que tomó una curva prohibida, un atajo maldito donde antes había un cementerio indígena. Los viejos del Chaco creen que su alma quedó atrapada entre los caminos de polvo. Que todavía corre, buscando a quienes se desvían. Que aparece en las noches sin luna, guiado por un faro blanco, y que si lo seguís, ya no volvés. Esa noche, Elías no durmió. Se quedó con la radio en las manos, murmurando cosas en guaraní. Yo me alejé un rato, necesitaba orinar. El miedo me mantenía alerta, pero el cansancio me estaba quebrando. Cuando volví, Elías ya no estaba. En su lugar, sobre su bolsa de dormir, estaba la radio, y al lado, sus ojos. Sus ojos. Dos esferas hundidas, como si los hubiera arrancado él mismo. Y un rastro de pisadas que se internaba en el monte. No corriendo. Caminando tranquilo, como si siguiera una voz. Capítulo 6. La ruta invertida. Yo no lloré cuando encontré los ojos de Elías. Ya no podía. Algo en mí se había secado. Como el monte, como la tierra. Me senté frente a la radio encendida, que aún murmuraba. Grabé lo que decía, pero el audio siempre salía distorsionado. Quise huir. Caminar hacia la ruta. Pero todo se repetía. Volví al mismo punto, al mismo campamento. Como si el monte se cerrara detrás de mí. Estaba atrapado en un bucle, una ruta invertida. Fue entonces cuando vi el cuaderno de Elías. Estaba dentro de su mochila. Las últimas páginas estaban llenas de símbolos, dibujos de autos antiguos y un mapa a mano. Un circuito que no reconocía. Una pista en espiral, con una cruz negra en el centro. Debajo escribió una palabra, Ñuporá.
Recordé vagamente que mi abuelo mencionó ese nombre. Un claro maldito, olvidado tras la guerra del Chaco. Algunos decían que era una zona donde los combatientes morían sin heridas. Que caían como si el alma se les escapara del cuerpo. Tomé la linterna, el cuaderno y la radio. Caminé hacia el este. Seguí las marcas del mapa. Al llegar, lo vi. Un claro abierto, rodeado de quebrachos secos. En el centro, había un auto enterrado en la tierra hasta las ventanillas. Un viejo Ford Falcon del 73, oxidado, cubierto de calcomanías del primer rally. Y en el asiento del piloto, un esqueleto con un casco puesto. El faro del vehículo estaba encendido, pero no tenía batería. El aire era espeso. No hacía viento, pero el polvo se levantaba igual. Como si algo respirara bajo la tierra. Me acerqué. La radio chirrió con fuerza. Emitió una última frase, clara. La meta no es llegar, es recordar. Toqué el casco. En ese instante, todo se oscureció. El mundo se volcó. Sentí que estaba cayendo a gran velocidad, pero no hacia abajo, sino hacia atrás. Vi imágenes, un piloto perdiéndose en la curva equivocada. Un grupo de mecánicos tapando su desaparición por miedo al escándalo. Un chamán chaqueño maldiciendo la pista profanada. Y una promesa incumplida, nadie volverá de Ñuporá hasta que el camino sea visto con ojos nuevos. Desperté horas después. Lleno de tierra. Aún con la radio en la mano. El auto ya no estaba. Pero los faros seguían encendidos, a lo lejos. Y escuché motores. No de rescatistas. Era el comienzo de otra carrera. Y esta vez, me estaban buscando a mí. Capítulo 7. La última curva. Volví a caminar. Ya no buscaba a nadie. Solo una señal de salida. La radio había cambiado. Ya no emitía voces ajenas. Ahora era mi voz la que escuchaba. Fragmentos de cosas que dije con mis amigos en el viaje, risas, insultos, chistes. Como si la maldición estuviera alimentándose de los recuerdos. Empecé a pensar, ¿y si el piloto ciego no estaba buscando reemplazo, sino testigo? ¿Y si alguien tenía que contar lo que realmente pasó? Revisé el cuaderno de Elías de nuevo. En las primeras páginas, casi como garabato, había una frase en guaraní que no entendía muy bien pero traducido sería algo así. Donde él fue no podés ir, a menos que no regreses siendo vos. Entendí entonces, el ciclo solo se rompe cuando alguien elige no correr. El piloto maldito perseguía a los que seguían el rastro. A los que trataban de ganarle, de huir, de desafiar el camino invisible. Pero si uno se detenía, si enfrentaba su sombra, si se convertía en el nuevo faro. El bucle se rompería. Volví al claro de Ñuporá antes del amanecer. En el centro, el auto estaba otra vez. Pero ahora, encendido por completo. Ruge sin combustible. Los faros iluminaban un circuito marcado con símbolos, círculos, cruces hechas con huesos. Me senté frente al volante, sin entrar. Coloqué la radio sobre el capó. Tomé el cuaderno de Elías, y lo prendí fuego. El polvo se levantó en espiral. Como si la tierra protestara. Entonces lo vi. Al piloto. No tenía rostro. Solo una máscara de cuero, vieja, con la visera rota. Caminó hacia mí. No hablaba. Pero sentí lo que quería, tomar mi cuerpo. Convertirme en él. Que yo fuera el siguiente guardián de la curva maldita. Yo no corro, le dije. Y di un paso atrás. Los faros parpadearon. La radio estalló. Y el auto comenzó a desmoronarse. No explotó. Se deshizo. Como si nunca hubiera existido. El polvo cayó como ceniza. El sol comenzó a subir. Por primera vez en días, vi el cielo limpio. Y un camino recto. La verdadera ruta. Libre. Caminé sin mirar atrás. Capítulo 8. Lo que vuelve con el viento.
Volví a Asunción 2 días después. O eso creo. Nadie me creyó cuando dije que estuve perdido. Que mis amigos desaparecieron. La policía encontró una camioneta calcinada en la zona del rally, pero sin rastros de cuerpos. Solo un celular partido a la mitad, y la tapa de una radio de mano, fundida. Nadie mencionó a Elías. Ni a Hugo. Ni a los demás. Los diarios lo titularon como desaparición en el Chaco, sospechan que jóvenes se perdieron por imprudencia. Cerrado. Archivado. Volví a mi casa. Traté de vivir. Pero hay cosas que se quedan. Algunas noches, cuando el viento viene del oeste, huele a polvo viejo. A caucho quemado. Empecé a escribir esta historia. Primero para mí, después para otros. En foros. En blogs. Nadie respondió. Hasta que una noche alguien me mandó un mensaje anónimo. Yo también lo vi. En Ñuporá. Pero no corrí. Y aún lo escucho cada vez que intento dormir. Cierro los ojos. Y lo escucho yo también. No es motor. No es voz. Es algo más profundo, un zumbido, constante, como si alguien diera vueltas, esperando que mi rueda gire. El cuaderno de Elías volvió. Lo dejé quemado en el monte. Pero hace una semana, estaba en mi mochila. Las páginas están completas. Escritas. Algunas en mi letra. Otras, no reconozco. En la última, una sola frase. La meta no es llegar, es recordar. Y abajo, un nuevo dibujo, un rally. Otro grupo de 5. Una ruta que vuelve a comenzar. Porque eso hace el Chaco. No en tierra. Repite. Y aunque logres escapar, algo siempre vuelve contigo. Dicen que, si escuchas con atención, los motores todavía rugen en la ruta maldita. Que hay un lugar donde el tiempo se pierde, y los que entran, ya no vuelven iguales. Yo logré salir. Pero vos, ¿te atreverías a volver conmigo? Suscríbete al canal, activa la campanita.